Bueno, buen día, estimados estudiantes. Vamos a hacer aquí un conversatorio sobre lo relacionado con escuelas de pensamiento económico. ¿Sí ves la pantalla ahí, por favor? Sí, señor, Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, sí, señor. señor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué surgió la idea? En el conversatorio que tuvimos en el periodo anterior, en el 16.1, habíamos hablado sobre sistemas económicos. Aquí consideramos que era importante compartir qué es lo que está detrás de un sistema económico. O sea, cómo es el pensamiento, la ideología que tiene cada una de estas escuelas de pensamiento económico que vamos a ver y cómo esto se aplica, tiene su aplicación en un sistema económico. Es un tema que ustedes ven de una manera muy rápida en Fundamentos de Economía, pronto, y en Macroeconomía ven algo también al respecto. Aquí vamos a profundizar sobre ese tema. Netamente es un trabajo de economistas para, no solamente economistas, sino para administradores, para contadores y para todos estos programas afines a la administración, a la economía, a las finanzas y a los negocios. Primero, pues entonces vamos a ver acá qué es una escuela de pensamiento económico. Entonces, fundamentalmente, aquí estamos diciendo que como es un pensamiento, es un grupo o una línea de ideas y principios en los cuales están inspirados a partir de diferentes economistas a través de la historia. Aquí vamos a ver varias escuelas, varios pensamientos que les va a permitir a ustedes tener claridad de cómo ha venido desarrollándose la economía, el pensamiento económico a través del tiempo y cómo su aplicación ha determinado eh, economías en en la calidad de la economía, el desarrollo de la economía, el nivel de la economía en los diferentes países que han acudido a estas aplicaciones. Básicamente, cuando nosotros decimos que es escuela del pensamiento económico, pues simplemente son distintas ideologías de cómo deberían ser el funcionamiento. Ideologías, pensamiento, de cómo se concibe el tema de la economía en los diferentes momentos de la historia. En ese orden de ideas, ¿cierto? Estamos hablando que, de acuerdo a al país, a la naturaleza de su economía, a su enfoque, pues cada uno de estas escuelas, ustedes en la medida que los van viendo, van identificando en dónde es que están funcionando o están aplicando este tipo de pensamientos. Si ustedes ven el pensamiento económico, ideológico de Venezuela en este momento es muy diferente, ¿cierto? Al pensamiento que tiene Perú, ¿cierto? Que tiene la misma Argentina ahora con el nuevo gobierno, ¿cierto? Y con Colombia hasta cierto punto también tenemos diferencias marcadas frente a lo que es la aplicación de los sistemas de los modelos económicos. Esto tengo salud el problema para que los que están viviendo las carnes. Ay, Lupita. Bueno, ¿qué tenemos ahora? En este momento vamos a ver las principales escuelas que se han desarrollado, que se han pensado, que se han ideado a través del tiempo. Tenemos aquí básicamente 7 escuelas, que es la mercantilista, la fisiócrata, la clásica, la marxista, la neoclásica, la keynesiana y la teoría monetarista, que es la escuela de Chicago, que es la que vamos a ver al final. Vamos a empezar por la mercantilista. La mercantilista, pues su principal representante, su máximo representante, pues es Thomas More.
¿Qué tiene esta, cómo se caracteriza esta escuela? Básicamente está hablando de proteccionismo del Estado. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de una economía totalmente cerrada. No, para ellos no era importante el sector externo, o sea, no aplicaba la economía internacional. Solamente se estaba dejando ver acá lo que internamente debería producir la economía de cada país en esta línea de proteccionismo del Estado. Escriba el nombre del curso, coloca ahí conversatorio, pensamientos económicos, Fernando Hernández. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente vamos a destacar dos principios de esta escuela, que básicamente privilegia el proteccionismo del Estado, donde habla de la acumulación de metales preciosos. En esa época estamos hablando nosotros de los metales preciosos que giraban en torno al oro y a la plata. ¿Y qué significa eso? Más. Lo que se pretende es que los países se ven. Los más ricos son todos aquellos que tengan esa dinámica y ese poder de acumulación de oro y de metal. En esa época no se pensaba en el dinero como representación de la riqueza, sino estaba plasmado en metales preciosos. Después de esta época vino el liberalismo clásico. ¿Y el liberalismo clásico qué es? Es una respuesta, ¿cierto?, a lo que estábamos hablando del sistema económico mercantilista. Aquí ya no le está diciendo que hay que proteger la economía, sino al contrario, hay que abrirla. Mientras en el proteccionismo de Estado, pues básicamente el Estado tenía una intervención muy fuerte sobre la economía. Aquí ya estamos viendo que el Estado, la recomendación que se hace es que no intervenga en la mercantilista, intervención, la del Estado, la de el liberalismo clásico, implica que no se necesita el Estado para la producción de la economía. ¿De acuerdo? Sí, o sea, que permite la libre circulación de mercancías y de dinero, ya comenzamos, ¿sí? No solamente de los metales preciosos, sino como estamos hablando del dinero. ¿Ok? Y propone una economía de libre mercado y de la propiedad privada. ¿Listo? Entonces, estas son las características fundamentales de lo que era el liberalismo clásico. Ustedes observan ahí diferentes actores o economistas o los representantes más importantes de esta escuela, donde destacamos el de Adam Smith, donde está señalando que la economía se mueve a través de la famosa mano invisible. ¿Qué es mano invisible? Que solamente las libres fuerzas y la dinámica de la oferta y la demanda es la que determina la economía en esta escuela de liberalismo clásico. ¿De acuerdo? Ahí vamos viendo ya lo que son las diferencias ideológicas del pensamiento económico entre uno y otro. Anterior, proteccionismo del Estado, donde el Estado básicamente desempeñaba un papel fundamental en la economía, o sea, estamos hablando de la escuela mercantilista, y ahora hablamos del liberalismo clásico, donde se está determinando que el Estado no debe intervenir en la economía, sino que se debe mover a través de la mano invisible, que es, este término lo acuñó Adam Smith, donde quiere decir que la economía se maneja por las fuerzas libres del mercado. El Estado no participa. ¿Vamos bien? Ahora sigue otra escuela que es la fisiócrata, o sea, la fisiocracia. Ustedes ven esto, ya estamos en el siglo XVIII, ¿cierto? ¿Y qué significa? Acá, básicamente consideran que la agricultura es la base de una economía fuerte y sostenible, la agricultura. O sea que estamos hablando en términos de ahora, ¿a qué sector? Estamos hablando del sector primario, perdón, que es la agricultura. Los fisiócratas consideraban en su momento que la agricultura era el sector dinamizador de la economía.
lo que es el sector secundario y terciario en esa época todavía no estaban tan definidos, tan identificados como ahora, pero no los consideraban como fundamentales como motor de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, los fisiócratas básicamente se basan en que la agricultura es el sector fuerte y sostenible y afirman que es la única generadora de excedentes. ¿Ya tenemos claro esas tres escuelas cómo se están trabajando? ¿Sí? ¿Tú tienes alguna pregunta allá? Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido. Carolina, Buenos ¿tienes días, alguna profe. pregunta? Bien, ¿Cómo ha sí, señor. estado? ¿Sí está claro el tema? Sí, señor. Señor, ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Les ha parecido interesante hasta ahora o no? sí, profe. ¿Listo? ¿Tú qué opinas? Aquí tenemos aquí un estudiante presencial también que nos está aquí acompañando. ¿Bien? ¿No hay problema? Sí. Listo. Ok, continuamos entonces. Después de la fisiocracia o la escuela fisiócrata, donde ahí vemos los diferentes representantes, ¿cierto? Tenemos a Thomas Robert Malthus, o sea, el malthusianismo. Aquí es algo muy importante, fíjate que esta es una de las historias de las variables que son supremamente claves y ahora que hay que tener en cuenta que es el tema de la población, ¿de acuerdo? Malthus que decía que la población aumenta en forma geométrica mientras los recursos crecen en forma aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Que es más rápido el crecimiento, ¿cierto?, de la población que de las necesidades que se tienen. O sea, siempre vamos a tener dificultades, ¿cierto?, de satisfacer las necesidades, ¿o no es así? ¿De acuerdo? Y Malthus resalta que una de las razones para no poder satisfacer todas las necesidades es el crecimiento de la población. Y por lo tanto, necesariamente hay que tener un control de la natalidad, control de la población para que no siga creciendo de esa manera tan desmesurada que nos estaba viendo. Fíjense que en esa época eran muchos. Malthus dijo que pues, realmente había que disminuir la población y ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Volver otra vez a incrementar la población porque ya la población existente ya es una población que es mayor de 50 años, ya no hay tanto pobre. Entonces, ahora nuevamente, por ejemplo, en China, que es una población bastante numerosa, ellos les tenían un control, ¿cierto?, muy fuerte para evitar justamente que creciera tanto la población. Pero ahora, pues ya se está envejeciendo la población, entonces ellos están tratando nuevamente de hacer promoción, si se permite el término, divulgación y plantean la necesidad de que esta vez la población vuelva a crecer porque la que se tiene, pues ya está cumpliendo ya su vida natural. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que es una variable sumamente importante que ahora se tiene en cuenta. Ustedes miran y lo primero que hace un análisis en economía es país tal, qué población tiene, ¿cierto? Y a partir de ahí mirar a ver las necesidades si están satisfechas, al menos las básicas. Un ejemplo de la vida actual. Ustedes ven, por ejemplo, en sus diferentes municipios, diferentes ciudades donde residen, que hay un índice de construcción bastante alto. ¿Y cuál es la preocupación? Toda esa cantidad de gente que va a poblar y va a utilizar esas nuevas soluciones de vivienda, los recursos naturales serán suficientes para atender esa nueva demanda de este tipo de tendencias. Entonces, por ejemplo, en Fusagasugá se está viviendo un índice de construcción muy elevado. ¿Será que alcanza el agua? ¿Será que alcanzan los servicios públicos? ¿Van a ser suficientes para atender esa demanda que se está generando a raíz de este crecimiento del índice de construcción? Entonces, por eso es muy importante que la variable población hay que considerarla dentro de todo el proyecto. ¿Estamos? Y eso se lo debemos a Thomas Robert Malthus. Por eso hablamos de la teoría de la maldición. ¿Habían conocido esta teoría? ¿No? ¿Allá alguno de ustedes la conocía? Sí, No, señor. profe. ¿No? ¿Les parece interesante Yo esa variable de sí vi el población? tema en el curso de microeconomía
y Sí, de hecho es aplicable en macroeconomía cuando hablamos sobre variables, en microeconomía cuando hablamos de producción y en macroeconomía cuando vamos a lo que es análisis económico. muy bien. Entonces, si observamos la pertinencia de este pensamiento económico, ¿cierto? Muy bien. Pasemos a otro. Vamos al socialismo utópico. Entonces, el socialismo utópico, ¿cierto? Digamos que es el abreboca del socialismo científico de la escuela marxista. ¿Qué se quiere resaltar acá? ¿Cierto? Que básicamente le están apuntando a mejorar las condiciones de trabajo de obreros, creación de fábricas y empieza aquí un término muy clave que tiene que ver con la constitución de cooperativas. Recuerden que las cooperativas, ¿cierto? Son organizaciones solidarias, ¿cierto? Donde básicamente se fomenta mucho la participación de quienes están o hacen parte de las cooperativas. Actualmente, pues ya conocemos, por ejemplo, un núcleo temático que se ve aquí es economía solidaria, ¿cierto? ¿Ustedes han visto ya economía solidaria? ¿No? ¿Ustedes allá Sí, tampoco? señor. Entonces es muy importante también comenzar a mirar estos términos y entonces en el socialismo utópico ya básicamente promueve y considera importante la creación de empresas, pero sobre todo aquellas asociadas con el cooperativismo. Y lo más importante es que el socialismo utópico todavía permite el concepto de propiedad privada, que es lo que ahora vamos a ver con el caso de esta escuela. ¿Cuál es? Socialismo científico. El socialismo científico que Eh, continúa al utópico, el científico, ya mire las características que hay y quiénes son los principales exponentes de esta escuela. ¿Cuáles son? Profe, Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Qué es lo que dice la aquí? economía ¿Cierto? solidaria. Que se está asociado con Ahí la tengo lucha cerrado de acá el clases. micrófono. ¿Sí? Se entiende como sinónimo de marxismo y lo más claro, lo fundamental, lo que caracteriza esta escuela, ¿cierto? Eliminar las clases sociales y la propiedad privada. ¿De acuerdo? Fíjense que veníamos fomentando la propiedad privada a través de qué? De las escuelas que anteriormente mencionamos. Y aquí, definitivamente, esta tendencia, ¿cierto? Del socialismo científico, ¿ya? Dice que hay que eliminar las clases sociales y la propiedad privada para que sea una única clase social. Si se elimina la propiedad privada, quiere decir que el Estado interviene de manera total en la economía. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. Mientras en el otro lado, ¿te acuerdas de Adam Smith y demás? ¿Cierto? Decían de los clásicos, decían que el Estado no tenía que intervenir para nada en la economía. En el socialismo científico, dice lo contrario. Aquí no hay propiedad privada, aquí solamente es el Estado el que debe determinar el rumbo de la economía y la distribución y producción y el que producir de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice que el capitalismo produce plusvalía, o sea, parte no remunerada al trabajador. Básicamente aquí, para simplificar el tema, cuando se habla de plusvalía es la diferencia que hay entre lo que cuesta el costo de producción de hacerlo, bien, de elaborar el bien y servicio, y la utilidad, o sea, la diferencia que hay entre el precio de venta y el precio de costo, por decirlo de alguna manera. Esa partecita es que esta escuela de socialismo científico dice que no está remunerada, ¿cierto?, por los dueños de las empresas, sino que les queda es a ellos y que eso no beneficia a la clase, ¿cierto?, el obrero. Por lo tanto, todo eso hay que eliminarlo para que todos queden en condiciones iguales. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir en el fondo eso? Que el Estado pues, va a producir bienes, los va a distribuir y su costo va a ser igual, pues al costo de lo que se supone que no va a haber ningún otro.
Pero esas son las discusiones que se generan a través de este estudio de diferentes escuelas. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta allá? ¿Está bien? Bueno, continuamos. Respuesta al, a la escuela que vimos anteriormente, o sea, socialismo científico. Estamos hablando de la escuela austriaca. La escuela austriaca, ¿qué dice? Surgió a finales del siglo XIX, ¿cierto? Básicamente aquí está diciendo, ¿sí?, que el precio del producto de servicios depende del valor que la gente quiera darle. O sea, aquí hablamos de la teoría del valor. En la medida que uno requiere un servicio que lo necesita, pues paga por él. ¿Cuánto? Pues depende también de la existencia, de lo que exista, de ese producto que uno quiere. Pero es básicamente a partir del valor de los bienes que se determina el precio que uno está dispuesto a pagar para consumir. Este también obviamente critica las teorías marxistas y keynesianas. ¿Por qué? Porque la marxista es intervención total del Estado. ¿Sí? La escuela usted acá ya no habla de eso, sino otra vez requiere o dice que la propiedad privada es fundamental, es clave, que la intervención del Estado no debe estar en la economía, simplemente porque va a afectar y distorsionar los precios. Y la keynesiana ya les voy a mostrar, porque también es cuestionada por la escuela austríaca. ¿Listo? Vamos a ver a Keynes. Keynes, ya estamos hablando de mitad del siglo XX, que es la crisis económica del 29, que eso lo iremos a hablar en otro conversatorio. Aquí que básicamente está diciendo que el Estado está bien que no intervenga en su totalidad en la economía, pero sí debe determinar, sí debe intervenir en algunos aspectos. Entonces, Keynes está diciendo que hay sectores claves de la economía, ¿cierto?, donde, bien es cierto, está la empresa privada, el Estado necesariamente también tiene que intervenir para reactivar la economía. ¿Y en dónde va a intervenir? Pues en aquellos sectores críticos que por alguna circunstancia de la dinámica misma de la economía, pues no han podido realmente generar números positivos en cuanto a su producción. Entonces, básicamente, esto a principios del siglo XX, la mayoría de los países acudió a esta teoría del keynesianismo, cuyo exponente es Keynes, John Maynard Keynes, ¿cierto? Y se habla del Estado benefacio. Entonces, aquí que juega, que existe propiedad privada, pero también existe participación del Estado. Acuérdense cuando ven ustedes macro, ¿cierto? Que hablamos de la teoría neoclásica, de Keynes, etcétera, del gasto público. Una de las políticas fundamentales que se implementan en el modelo keynesiano es el gasto público, que se llama en muchos términos política fiscal. ¿Se recuerdan? Entonces, por ejemplo, ¿por qué fue útil al principio del siglo? Porque recuerdan las Primera y Segunda Guerra Mundial. Si ustedes ven esos documentales, observan que Europa quedó totalmente destruida. ¿Quién iba a volver a reconstruir Europa? Pues le tocó al mismo Estado asignar los recursos para volver otra vez a levantar de las ruinas la dinámica de la economía. ¿Sí recuerdan eso? Entonces el modelo keynesiano justamente ese fue el que se aplicó por esa destrucción que hubo como consecuencia de la guerra. ¿Sí está claro? Ahora lo más curioso, lo que más llama la atención es que Europa de sus ruinas, ¿qué hicieron? El Estado entró, participó, reactivó la economía, pero cuando los sectores comenzaron a reaccionar, de una vez la empresa privada empezó a funcionar. ¿De acuerdo? No es que el Estado se quedó ahí, sino simplemente dinamizó y luego lo que hizo fue empresa privada, sector privado, continúen con este auge para que la economía se llegue a sostener. ¿Es claro el tema? Muy bien. Ahora venimos con otra tendencia ideológica que es como una respuesta, ¿cierto?, a la teoría keynesiana, que es el neoliberalismo, que también se conoce también como la escuela de Chicago.
¿Qué es lo que pasa acá? Acá otra vez, ¿cierto? Viene y retoma elementos del liberalismo clásico. ¿En qué sentido? En que vuelve y dice, intervención del Estado, cero. La economía tiene que moverse sola, solo. Ahí no tiene por qué haber intervención del Estado, ¿cierto? O sea, limita o evita la participación del Estado en la economía para favorecer a las empresas. ¿Qué quiere decir? El Estado, por favor, no participe. Empresas privadas, ustedes son los que tienen que dinamizar la economía, tienen que entrar a determinar cómo va a ser la oferta y la demanda de bienes y servicios que se debe producir, que requiere la sociedad, pero es a través del mercado, sin intervención del Estado. Básicamente esa plantea, y eso es lo que quiere llamar la atención. Esto también se conoce como Escuela de Chicago, que fue la Universidad de Chicago donde se generó esto a través de su principal mentor, que quién era Milton Friedman, fue el que básicamente trabajó, implementó este sistema. Eh, eh, ¿Por qué teoría monetarista? Porque básicamente ellos trabajan o reactivan la economía a través de la oferta monetaria. O sea, estamos hablando de política monetaria. Estamos hablando de política monetaria ¿qué? Expansiva. ¿Por qué? Porque es incremento de la oferta monetaria que se requiere para que la economía, según ellos, crezca. Obviamente que aquí hay un riesgo muy fuerte que es el tema de la inflación, pero así era que lo consideraban y ellos lo postularon así y en la época de Ronald Reagan, en la época de la Dama de Hierro en Inglaterra, en el Reino Unido, ellos fueron los principales mentores de aplicación de esto, o de ideología económica llamada neoliberal, o escuela monetarista o escuela de Chicago. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, en suma, lo que estamos viendo. Si hacemos una trazabilidad de los diferentes pensamientos, desde, perdón, me devuelvo aquí rápidamente, desde el mercantilismo, ¿cierto? Donde era proteccionismo del Estado, ¿cierto? Que pasamos al liberalismo clásico, donde dicen, no, el Estado no tiene por qué participar, hay que dejar la economía libre, ¿cierto? Si pasamos por la fisiocracia, donde que el fisiócrata dice que está bien que la economía tenga su propia dinámica, pero considera que el sector fundamental es el sector de la agricultura, ¿cierto? Y está en contra de la intervención del Estado. ¿De acuerdo? Luego pasamos a Thomas Robert Malthus, que es todo lo que hablamos de la variable población. ¿Listo? El control de la población y demás. Porque este fue la frase que él acuñó, que la población aumenta de forma geométrica, o sea, mucho más rápido, ¿cierto? Que los recursos que siempre están en progresión aritmética. Cuando hablamos de recursos, pues hablamos de todos los recursos de la economía, bienes, servicios, todo lo que se requiere para producir, etcétera, etcétera, que eso siempre va por debajo del crecimiento de la población. Y eso significa generar una brecha, ¿sí? Que en la medida en que no haya ese control de la población, entonces va a ir incremento. ¿De acuerdo? Y el socialismo utópico, que es lo previo a Marx, está hablando del tema de las cooperativas y permite aún que la propiedad privada esté funcionando y esté vigente. El socialismo científico, como lo hablamos todo lo de Marx, nada eh, eh, de intervención nada de intervención del sector privado en la economía, solamente el Estado es el que debe intervenir, ¿cierto? Y básicamente propone eliminar las clases sociales y eliminar la propiedad privada. O sea que los medios productivos o los instrumentos para producir en la economía están totalmente o son propiedad del Estado, no propiedad de los demás. ¿De acuerdo? Los precios, pues establece el Estado. ¿Listo? Y viene la escuela austriaca, que es la respuesta, ¿cierto? A ese marxismo, a ese socialismo científico, donde dice básicamente que tiene que la economía, la propiedad privada tiene que estar
¿sí? Para que funcione la economía y donde determina que el precio de los productos es de acuerdo al valor que tenga cada uno. O sea, no habla de costos de producción ni nada, sino simplemente del valor, o sea, de acuerdo a lo que cada persona necesite, ¿cierto? Le da el valor correspondiente, sí, ¿de acuerdo? Y acá, en el keynesianismo, pues, con esta escuela austriaca no solamente es una respuesta crítica a marxismo, sino también es una respuesta crítica al, a Keynes, al keynesianismo. ¿Por qué? Porque el keynesianismo dice que hay ciertas actividades que necesariamente el Estado debe participar, básicamente a través de qué? Del gasto público. ¿Cómo? Invirtiendo en sectores donde el mercado no funciona como tal, ¿cierto? Y necesariamente dicen que es un complemento porque la propiedad privada es. Y el ejemplo más claro, más concreto que se dio fue el tema de las guerras mundiales. Todo quedó destrozado, todo quedó destruido. Imagínense a quién le interesaría levantar la economía en una situación donde todo el mundo está pobre, todo el mundo está destruido, donde no hay una posibilidad de tener un negocio. ¿Qué le tocó? Al mismo Estado hacerlo, generarlo, dinamizarlo y luego sí decir, sector privado, continúen ustedes para hacerlo. ¿Sí está claro? Sí. Y por último, ¿cierto? Tenemos el neoliberalismo, que pues, como decimos otra vez, es el monetarismo que vuelve y dice, no señores, aquí debe estar en la propiedad privada, viviendo en la economía, el Estado no tiene por qué estar participando, porque el Estado lo que hace es distorsionar los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, entonces ahora sí rematamos con Latinoamérica. Latinoamérica, básicamente, Raúl Previs, que es un economista argentino, estamos hablando de la teoría cepalina, de la CEPAL, Centro de Estudios Económicos para la América Latina. ¿Qué es lo que ellos están hablando? Están hablando del centro y periferia. Este es una derivación de la economía marxista. ¿En qué sentido? En que aquí llama la atención que existen países ricos y países pobres. Entonces ellos dicen, los países ricos son los que se ubican en el centro y los países pobres son los que se ubican en la periferia. Ellos luchan porque realmente sí, debe haber una disminución de esa brecha entre países pobres y países ricos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Para que los países pobres, ¿cierto? Comiencen como a fortalecerse. Es muy importante hablar sobre el sistema de sustitución de importación. ¿Qué significa eso? Que los países no importen tantos bienes y servicios, sino que más bien se dediquen a producir. Entonces hay un proteccionismo de Estado. Entonces, por ejemplo, si Colombia importa zapatos, si aplicamos la economía, el pensamiento cefalino, ¿qué es lo que está diciendo? Están haciendo toda una aranceles para proteger la economía e encarecer los bienes importados para dinamizar aquí el mercado interno de zapatos. Y así el país evita hacer tanta importación, tanta salida de capital, como lo que estamos hablando de balanza de pagos, ¿cierto? Tanta salida de capital, ¿cierto? Mejorar las reservas y más bien asignar esos recursos a la economía interna para dinamizar esos sectores. Básicamente el modelo cepalino lo que está planteando es este tipo. Como ustedes ven, estos pensamientos económicos que hemos visto a lo largo y ancho acá de este conversatorio, ha permeado los diferentes países en sus diferentes momentos. Estos pensamientos económicos han sido muy importantes de acuerdo a los momentos en que se vive la economía. Por eso estamos diciendo que estas escuelas que ustedes ven acá, ¿sí? Han sido muy pertinentes en sus momentos. ¿En cuáles son los momentos? Pues los momentos son siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XX. Miren, estamos recorriendo aquí 5 siglos, ¿cierto? 500 años. Que durante esos 500 años todas estas economías han venido, ¿cierto? Se han venido mejorando en unos casos,
haciendo reflexiones para decir que no es tanto la intervención del Estado, sino que es muy importante la economía basada en el sector privado, pero también donde se dice, requerimos solamente que intervenga la economía, que intervenga el Estado, la economía y cero propiedad privada. Entonces es una situación cíclica que de acuerdo a los momentos, ¿sí? Va subiendo y bajando la intervención del Estado y la participación de la economía. Por ejemplo, Cuba, Venezuela ahora, ¿cierto? Ellos venían como, Cuba venía de un modelo pensado en un capitalismo, donde existía la propiedad privada, donde existían los medios de producción libres, fuerte las empresas y demás. Cuando vino la intervención en el año 60, 59, ¿cierto? De Castro y demás, ¿qué hicieron? Pasaron a otro modelo. ¿Cuál era el modelo? El modelo marxista, donde decían cero empresa privada, interviene en el Estado, nosotros vamos a establecer los precios, etcétera, y entonces volvemos. En este momento Cuba está como tratando de reaccionar, entonces ya las sanciones de Estados Unidos y demás, lo que ha hecho es que motivar otra vez a tratar de entrar a la economía del mercado. Pues en este momento Cuba está en una situación que todavía no está 100% una economía de mercado, pero está viviendo ese proceso transitorio cuando existía la Unión Soviética y que se cayó en el año 1989 con la caída del muro, etcétera, etcétera, donde pasó de una economía de Estado, ¿cierto?, a una economía de mercado que ahora con estas nuevas tendencias es de mercado, pero sin embargo está controlada por el Estado. Entonces son pensamientos económicos que han venido permeando la dinámica de las economías del país, de los diferentes países. Básicamente lo que se quiere aquí de este ejercicio académico es que ustedes analicen a partir de esta información cómo es que se encuentra la economía mundial, cómo es que diferentes países aplican uno u otro modelo, y sin embargo, aquí lo más importante, y lo que recoge la escuela cepalina, es que de todas maneras seguirán existiendo países pobres y países ricos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es básicamente lo que venía a contar después de los pensamientos desde la economía misma, sus diferentes expositores y cómo esto garantiza o simplemente compromete más a la economía como una ciencia social, que es objeto de estudio permanente y de reflexión, que va a permitir que esto, que los diferentes estados, ¿cierto? Que cada país del mundo que existe tenga un enfoque económico diferente. Por eso se presentan niveles de desarrollo, ¿cierto? Económico y social. De acuerdo a su implementación, a su aplicación de pensamiento económico y su efectividad y eficiencia por hacerlo, pues marcan este tipo de diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, Estados Unidos maneja toda una economía de mercado para la Unión Rusia no la maneja tanto. China, que es un ejemplo a seguir, porque ellos están hacia afuera, están compitiendo con el mercado, pero internamente tienen un control sobre el mercado mismo. O sea, que tienen una mixtura ahí, porque ellos sí están participando en el sector externo a nivel de economía de mercado. Ellos exportan mucho, ¿de acuerdo? Pero internamente sí tienen un control de su producción. El Estado participa mucho en todo el rumbo de la economía. Básicamente era esto lo que quería decirles, no sé ustedes qué piensen al respecto. Preguntas. A ver, Carolina, a ver, Daniel, de aquí a ver qué piensan. ¿Cómo? Profe, una pregunta. Sí. Sí, cuéntame. Porque, bueno, según las escuelas y eso, porque, bueno, ha persistido el tema de la diferencia o la división de los estatus. Si, por ejemplo, hay ciertos países, municipios, bueno, etcétera, que son ricos en ciertas cosas y que no explotan esas riquezas, sino que son manejadas o manipuladas por ciertas personas y no dejan que esos municipios crezcan o esos países. Bueno, interesante lo que tú estás planteando, pero y te lo voy a decir de la siguiente manera, desde la mirada de nosotros como economistas.
Resulta que es que la sociedad se mueve por decisiones de políticas económicas. La política económica tiene ya incluido, o está dentro de este término, la subjetividad de las personas. ¿Qué es la subjetividad de las personas? De cómo cada quien interpreta lo que debe hacer. Lo que tú estás diciendo es cierto. Hay diferentes entidades, organizaciones, países, que justamente de acuerdo a la política económica que apliquen al pensamiento y la idiosincrasia misma de las personas, pues van a ser efectivas en un lado y no tan efectivas en otro. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los municipios, justamente eso es lo que sucede. Si nosotros tuviéramos unas políticas económicas donde le apuntaran de manera directa a la población menos beneficiada, pues uno dice, realmente son muy efectivas. Pero ya te digo, la subjetividad del hombre, la ambivalencia del hombre, no permite que lo que es bueno para hacer llegue como debería ser. ¿Ves? Estados Unidos optimiza sus recursos y asegura unos niveles de crecimiento, ¿sí?, de la economía. Países de menor desarrollo relativo como el nuestro, como Latinoamérica, eh, tienen esa dificultad, que sus líderes, las personas que están al frente, pues su voluntad política, ¿cierto? No los lleva a este tipo de alcances. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Daniel, ¿tú no tienes nada? ¿No tienes, no? ¿Qué piensas de esto? Interesante, ¿no? ¿Valió la pena? ¿Qué opinan? Si deben de ir de la mano por privado Ujú. con el Estado. Con el Estado. Definitivamente tiene que haber una mixtura, tiene que haber un trabajo complementario entre el Estado. Y básicamente aquí estamos hablando, por ejemplo, de Keynes, ¿cierto? Porque Keynes garantiza o asegura una intervención del Estado en donde no es rentable para ciertos puntos, pero que la economía sí lo necesita, ¿cierto? Estamos hablando también de determinados, a mí me parece que la mixtura es realmente clara. Ni mucha intervención del Estado, pero ni mucha tampoco intervención del sector privado. Porque si el sector privado no está regulado por el Estado, pues vamos a tener problemas de concentración de la riqueza, monopolios, etcétera. Entonces, el Estado sí debe ser una instancia de regulación, más no de intervención directa en la economía. Se necesitará con eso. Básicamente esa es mi postura en este sentido y fíjate que recorre todas las tendencias de todas estas escuelas, ¿cierto? Que hemos visto. ¿Listo? No sé si hay alguna otra cosa. Yo creo que está muy claro el tema que hemos abordado y los estudiantes son los que tienen la palabra para comentar el asunto, los temas y de pronto preguntas. Nosotros otra cosa sí muy. Es que tenía una duda, pero no sé si es la infraestructura que se está hablando de situaciones que se van a presentar a nivel mundial. Y es por decir algo la cuestión de cuando se la pandemia, que se hablaba que esos son virus creados para algunos países precisamente para poder manejar la economía mundial. No sé si ellos en determinado momento los países lo pueden funcionar de una forma o otra. Muy bien, profesor Aguas. Usted está hablando aquí de algo supremamente claro, que es la teoría de Malthus. Malthus justamente habla sobre qué? Sobre la variable de población. Uno de los aspectos justamente que se estaban discutiendo era ese. ¿De dónde se supone que surgió ese virus? ¿Cierto? De China. Y justamente una de las estrategias, siendo aquí pensando en alternativas o en situaciones que se pueden dar, ¿qué afectó la pandemia? Toda la economía. Pero, ¿qué significó en términos de población? La disminución de. Disminución de la población. Se presentó una disminución. Por eso, y lo que tú estás tocando es seguramente clave, porque la gente va a decir, bueno, esto fue premeditado, ¿cierto? Justamente por eso, porque la población tuvo una reducción muy importante de la población, porque estamos muchos, ¿cierto? Y Malthus, eso es lo que justamente está diciendo. Ojo con la variable población, porque es que la población crece de manera geométrica, no las necesidades de manera.
Entonces, ese es uno de los factores que se ha venido interrogando. Y uno como economista lo ve. Dice, sí, mal, en pleno siglo XXI se presentan este tipo de situaciones donde se supone que todo está controlado. Pero fíjense que hubo una reducción de la población muy importante. Y eso en términos de economía es bueno. En términos de reducción de la población, no del virus, sí, pero es bueno en exceso. Pero sí, esas son las discusiones que se generaron y la teoría malthusiana fue la que comenzó justamente a discutir ese tipo de... Se revivió esta teoría en ese sentido, porque si realmente son muchos, y es que somos... Pero esa también es tarea, digamos, voluntaria, una disminución de la población de manera voluntaria, donde hoy en día las familias están más monoparentales, no hay hijos, sino al contrario cambian por mascotas o por otro tipo de cosas, esa posibilidad, o sea, también es voluntaria. Esto es un tema importante que lo vimos ayer en la charla, porque es que ahora, antes había control de la natalidad, sobre todo en China, en otros países. Pero como la población ha venido envejeciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora China está diciendo, está inclusive el Estado a través del gasto público subsidiando a todas las familias que tengan por lo menos 2 hijos, de 2 a 3 hijos, para hacer eso, porque se está envejeciendo y ya, no todo, absolutamente todo ahora se está, justamente es ese tipo de cosas. Había control de natalidad por recomendaciones, pero ahora justamente se está presentando eso porque inclusive en Colombia ya tiene unos niveles de población envejecida. Un caso específico en Fusagasugá. Sí. Estaba hablando con un foro educativo hace unos días y se hablaba que en Fusagasugá ya se cerró una escuela por falta de lectura. O sea, que eso viene en un impacto Sí. en todos los procesos. Ajá. Vamos a tener esa situación. No más aquí el caso de Fusa, puede pasar en toda Colombia y en cualquier lado. Cada vez hay menos niños que vayan a la escuela. Población joven. Sí, por eso es que, mire, esto de mando está desde el siglo XVIII, XIX. Esto se tocó desde esa época. Entonces, fíjense que estas son variables, yo les decía aquí a los estudiantes que es muy clave, esta es una de las variables fundamentales para el desarrollo de la economía, el control de la población. Pero el control de la población no significa cerrar el crecimiento poblacional, sino entrar a mirar, tener un equilibrio, porque ese tipo de variables es muy importante tenerlos en cuenta, porque justamente está pasando eso. Entonces, en este momento hay un envejecimiento de la población, ¿no? Impresionante, es en ese sentido. Entonces, estas teorías, ¿verdad? Le abren a uno muchos escenarios donde uno de pronto no los considera tan importantes, porque de aquí es donde está inspirada toda la economía en los últimos 500 años. Aquí, así es que se ha movido, por eso para mí era interesante tocar este tema. Yo les decía a los estudiantes que vamos a ver ahora situaciones ya en el próximo conversatorio de lo que pasó en el 23, ¿cierto? La crisis del 23 y cómo la escuela keynesiana fue la que permitió, a través de la intervención del Estado, volver a recuperar la economía. Y cómo en la crisis financiera del 2008, ¿cierto? Acuérdense que también los bancos entraron en una crisis por todo el tema de hipotecario y demás, y falta de pago y demás, que tenemos un depósito, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Es porque ahí también hubo falta de control del Estado. ¿Por qué? Porque como estaban en esa época en que el Estado no tenía por qué intervenir en nada, entonces la falta de intervención y de regulación del Estado generó este tipo de situación. Entonces, fíjense que es cíclico, unas por muchas, otras por muchas. Pero estas escuelas permanecerán siempre. Siempre es supremamente clave no perderlas de vista porque esto es lo que nos va a determinar qué lo que se está hablando acá. Pero es que si dice uno también, cuando van mirando la recuperación del Estado en Colombia, con las cuestiones que pasó cuando llegó el presidente de Esto, si nosotros miramos, se ha posicionado y la economía empezó a hackear, simplemente por comentarios que se hicieron antes de eso. Te di cuenta que era una cosita esa de la economía del país. Es que para nosotros los economistas el tema de las expectativas, ¿cierto? Es supremamente clave, porque de acuerdo a las expectativas que la gente tenga, pues actúan, ¿cierto? Si ve que es una economía que ellos en sus negocios no les parece que debe ser, pues, o cierran, son muy precavidos, miran a ver qué hacen. Pero justamente es por eso. Entonces, por eso es que cada país del mundo
existe un diverso enfoque económico y con ello busca el crecimiento y el desarrollo de su población, es dependiendo de todo eso. Entonces uno ya, cuando ve todos estos contrastes, uno dice, no sabes a qué escuela están inspirados en qué escuela, porque están ahí y todo como toda escuela se recalienta. Se recalienta, ¿por qué? Porque no siempre va a permanecer bien. Porque aquí de un momento a otro la Unión Soviética era, era el tema del marxismo, como Unión Soviética hasta los 80 cuando vino Gorbachev y consideró que eso no debería funcionar de esa manera, ¿cierto? Entonces que hubo un recalentamiento del marxismo y se volvió otra vez a una economía de mercado. Consecuencia de eso es la guerra entre Rusia y Ucrania, porque Ucrania hacía parte de la Unión Soviética y era uno de los países más ricos en minerales. Entonces, como ellos tuvieron su independencia, ya están moviendo desde una economía de mercado, Rusia como tal, cuando tiene esa mixtura de economía de mercado, pero también de control del Estado de la economía, está tratando de recuperar ese tipo de economías que, como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética, pues entonces ya tocarían este tipo de consecuencias. Eso tiene una cantidad de cosas que, por eso quería yo dar más atención en este tema de escuelas de pensamiento. Bueno, pues Fernando, pues, muchas gracias y de verdad que estoy seguro que quienes participan y escuchen esta charla suya van a tener pues una posición propia para hablar de este tema. Muchas gracias a los estudiantes que participan, a Luis Felipe y desde luego a Carolina que siempre está con nosotros, muchas gracias. Y desde luego aquí a Lili, que está hoy con nosotros aquí presencialmente. Nos veremos en un próximo taller. Dentro de 8 días estaremos hablando de un nuevo tema, el emprendimiento y el apoyo que está dando la universidad para ello. Muchas gracias y nos veremos próximamente. Bueno, estudiantes muy amables. Gracias, Kelly, gracias. Kelly, Muchas sí, gracias. gracias, profesor. Muchas Bueno, gracias. entonces nos vemos. Que estén muy bien. Ay, ¿qué? Pues, téngala ahí donde está. Y la voy a grabar. Gracias, y ahora, yo siempre que se les habla